funcionando el... Así. Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro segundo panel. Les pedimos por favor tomar sus lugares. Muy buenas tardes. En este segundo panel, que se llama Representación Política y Jurídica de la Población Afrodescendiente, Participación y Fortalecimiento de la Identidad. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas, también quienes nos acompañan en la sesión de forma virtual. Por supuesto, presentaré a nuestro distinguido panel, primero daré sus nombres y posteriormente daré una breve semblanza para sus participaciones. Agradecemos la presencia de la senadora Celeste Sánchez Ujía, quien también nos acompaña en este presidium. Muchas gracias, senadora. Y también nos acompaña la doctora Rosario Cárdenas, presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Por supuesto, la representación política y jurídica son elementos que contribuyen a la visibilidad de la población afrodescendiente, y el día de hoy reflexionaremos con mayor profundidad sobre este tema, la pertinencia, desafíos, entre otros elementos. En primer lugar, y ahora daré la palabra, por supuesto, a la senadora Celeste Sánchez Ujía, quien, por supuesto, es activista afromexicana, con una trayectoria académica como licenciada en Psicología por la UNAM, con un doctorado en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Por supuesto, además ha tenido otras actividades como tallerista sobre temas de abuso sexual infantil y diversos temas de grupos vulnerables, y por supuesto es una aliada del Fondo de Población y del Sistema de Naciones Unidas en contra de la discriminación y el racismo sistémico. Sin más, senadora, le agradecemos, por favor, sus reflexiones. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo al Fondo de Población, a Lana, a Noé, que siempre hemos sido aliados y espero seguir trabajando en conjunto. También agradezco mucho al Colegio de México que abra sus puertas para hablar del tema que en realidad pues no se toca mucho en universidades y menos en un colegio como este, ¿no? Entonces tendríamos que hablar y partir de este. Agradezco y saludo también a la doctora Itza, que me da mucho gusto y que también está dentro del movimiento y ha aportado bastante a todo lo que se conoce tanto del reconocimiento y del trabajo que se ha hecho en la academia. Bueno, pues quisiera partir de que pues hay que reconocer los avances que ya se ha tenido en el país para la población afrodescendiente. Sin embargo, tenemos que también hablar de todos los retos y desafíos que ya mencionaban en la anterior mesa. Justo escuchaba a uno de los participantes hablando de la dificultad para preguntar, para autorreconocerse como personas afromexicanas, como personas negras, y que no solamente radica en que se capaciten a los encuestadores, sino que también haya una sensibilización dentro de la población en general para que más personas se puedan reconocer como tal, más personas tengan el orgullo de identificarse como negras, afrodescendientes o afromexicanas, y en ese sentido que más personas conozcan los términos, porque en realidad ni siquiera hay lugares en los que ni siquiera se conoce qué es ser afromexicano, qué es ser afromexicana, y bueno, en este sentido va no solamente pensar en un censo en el día que se llega, sino también que en torno o previo a este tipo de censos, a este tipo de encuestas, se haga una sensibilización del tema, se haga una capacitación, y bueno, esto es bastante importante y es uno de los retos que considero bastante importante para implementar las políticas públicas que ayudarían a buscar un piso parejo para la población afrodescendiente en México.
Bueno, en este sentido, pues no basta contar con el reconocimiento jurídico que ya se dio en 2019, sino también actuar hacia el reconocimiento social. No basta con la expedición de normatividad de reconocimiento constitucional formal, sino también de aquella que establezca los procedimientos y la institucionalidad necesaria para el ejercicio y exigibilidad de los derechos en el ámbito económico, social, cultural, ambiental y político. Tampoco basta con las disposiciones y la existencia de estas acciones afirmativas que, como ya hemos visto, no solamente en el tema electoral, sino también en el tema educativo. Hay algunas universidades que ya están buscando que haya este tipo de cuotas, este tipo de lugares en cada uno de sus espacios, pero también también se necesita regular estas acciones afirmativas, porque no podemos olvidar que es el resultado de una lucha histórica y por eso mismo se tendría que poner énfasis en quién podría y quién debería de ocupar estos espacios, ¿no? No solamente, bueno, al menos en el tema electoral, no solamente se está buscando que sean personas afrodescendientes o que se identifiquen como tal, considero que no, porque no solamente se busca la visibilidad personal, sino que se busca el reconocimiento jurídico a nivel de una población, ¿no? Entonces no tendríamos que estar buscando solamente personas que se identifiquen o que tengan el fenotipo afro y por eso ocupen estos tipos de acciones afirmativas, estas cuotas en las elecciones, ¿no? Sino que también buscar que estos espacios se ocupen por personas que ya estén dentro del movimiento, que traigan una agenda clara y que esté en beneficio de toda la población afromexicana. Entonces, eso es fundamental. Y pues para comenzar, aún no se logra la armonización también de tales disposiciones jurídicas en todas las entidades federativas. Sabemos que esto se logró a nivel nacional, pero pues también se debe de armonizar en cada una de las entidades y para esto pues solamente hay en Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México y Veracruz y bueno, hasta ahora Coahuila y el Estado de México ha armonizado su Carta Magna local, mientras que en Guanajuato y Morelos fue aprobada por su respectivo Congreso, pero se encuentra en proceso de ratificación por parte de los municipios, además de que se encuentran en proceso de dictaminación y o aprobación en legislaturas de Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, ¿no? Esto recordemos que pues ya no se necesitaría tener un tipo de de buscar que haya una asamblea con la comunidad ni nada por el estilo, porque lo único que se busca es que haya una armonización con respecto al artículo 2 que ya está en la Constitución a nivel federal. Entonces, esto tendría, ¿por qué es trascendental y por qué sería importante que también se armonicen en cada una de las legislaciones? Porque pues reconocería los derechos colectivos como lo otorgado a la población indígena y pues también lo que se buscaría es que hubiera políticas públicas específicas en cada uno de los estados, regular las acciones afirmativas en cada uno de los estados y que esto pues también se volteara a ver y se buscara que no solamente a nivel como de Costa Chica, de Guerrero, de Oaxaca, en donde siempre, bueno, desde el inicio del movimiento se ha hecho mucho trabajo de visibilización, sino que también buscamos que estén en cada uno de los estados, porque gracias al censo sabemos que estamos alrededor de todo el país, entonces buscaríamos que también en todo el país hubieran estas acciones afirmativas en cada uno de los estados, pero con las necesidades específicas de su población en cada entidad. Entonces, pues también eso es bastante importante y es lo que se está buscando. Y uno de los impedimentos es que, pues, como saben, en algunas, bueno, en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, en Ciudad de México, en Coahuila, en estos estados en donde ya está mucho más organizado el movimiento, pues hay una exigencia a los legisladores a que se dé este reconocimiento y así,
pero en otros estados en donde no hay organizaciones civiles, en donde no hay activistas mucho más visibles, esto dificulta buscar que se haga la armonización en cada uno de los estados, ¿no? Entonces, pues también buscaríamos que, bueno, uno de los retos es que pues las activistas del movimiento afromexicano no solamente ocupen espacios en donde siempre hemos estado, sino también que busquemos que haya visibilidad en los otros estados de la República. Entonces, bueno, eso es bastante importante. Ahí me dices cómo voy. ¿Voy bien? Bueno, en México la autoidentificación como afrodescendientes está en construcción, lo que también mencionaban hace un rato, que es una dificultad, ¿no? De saber cómo te tienes que identificar, cómo se debería de hacer la pregunta o así, ¿no? Entonces, pues esto es debido a la invisibilización que hemos tenido durante toda la historia de nuestro país, y pues eso dificulta que más personas se autorreconozcan, que más personas conozcan acerca de su historia, y pues eso buscaríamos, que no solamente estuviéramos como lo dije al principio, que no solamente fuera un reconocimiento a nivel constitucional, sino también que este reconocimiento sea a nivel social y que estemos en la discusión pública, que en cualquier lugar, que no solamente se nos invite a mesas o espacios en donde se hable de racismo, de discriminación, de población afromexicana, sino que se sepa que en cada una de las instituciones, en cada uno de los espacios también de toma de decisiones estamos presentes, y obviamente es muy, muy importante porque hay diferencias, hay especificidades en cada una de las poblaciones. Entonces, se esperaría que la población afromexicana, que las personas afromexicanas estemos ocupando este tipo de espacios, y que estemos también en el discurso público en donde se sigue nombrando solamente a la población indígena, en donde solamente se habla quizás de personas afros, pero solamente de la Costa Chica, de Guerrero, de Oaxaca, pero no se habla de que en todas las entidades federativas hay población afrodescendiente, ¿no? Entonces, esperaríamos que ese sería el siguiente paso, ese es el desafío que tenemos como movimiento afromexicano, en el cual no solamente busquemos el reconocimiento constitucional, el reconocimiento en cada una de las entidades, sino también que vayamos más allá, ¿no? Que también estas acciones afirmativas no las regule nadie más, sino también el movimiento. Tenemos que organizarnos para exigir que se organicen y que se regulen dependiendo de nuestras necesidades y no de alguien más, ¿no? Ni siquiera del Instituto Electoral, ni siquiera de algún legislador, alguna legisladora, sino que tendríamos que ser nosotros los que digamos qué tenemos, cuáles serían las pautas y qué tendrían que cumplir las personas que ocuparían estos espacios, ¿no? Y que en las escuelas también las acciones afirmativas en escuelas, en universidades, estén ocupadas no solamente en la Ciudad de México por personas afromexicanas de la Ciudad de México, sino también de otros estados en donde es difícil acceder a estas universidades, también por el nivel, el acceso a la educación, educación de calidad que hay en otros estados de la República, ¿no? Entonces, sabemos que hay varias universidades públicas en México, pero sabemos la dificultad que es acceder, ¿no? Y más si vienes de otro estado de la República, más si tienes niveles de acceso a la salud, a la educación muchísimo más bajos. Entonces, pues aunque sea pública, es muy difícil acceder a estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, pues gracias al censo sabemos que estamos en todo el territorio nacional, y bueno, son datos muy, muy válidos y muy, muy importantes, pero también tenemos que pensar en que el censo no sea la única forma de obtener datos, y más datos desagregados de la población afromexicana, porque si esperamos cada 10 años a que nos den estos resultados y que además no haya un instituto o no haya esta obligación de que esos datos sean desagregados, pues no vamos a tener ninguna información para poder crear políticas públicas y además exigir en dónde necesitamos estas políticas públicas, ¿no? Entonces, lo que también se necesita exigir es que en datos administrativos, en otros espacios, en universidades, en otros lugares, se pregunte sobre la autoascripción y se hable de que, pues, cómo te reconoces con base en
en tus antepasados, tradiciones, costumbres, sería bastante relevante que se pregunte para tener datos desagregados, porque como sabemos, no solamente a toda la población en general nos afectan tanto el racismo como la discriminación, y este sistema que ha sido hecho para otras personas, en realidad tendríamos que hablar pues, de también por sexo, ¿no? De saber cuántas, sabemos que las mujeres racializadas, como se les nombra, y son las que están principalmente víctimas de feminicidio, ¿no? Pero no sabemos cómo, no sabemos por qué, no tenemos datos seguros, solamente son como una impresión que se tiene, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante tener estos datos desagregados para saber cómo actúa el racismo, la discriminación, pero también por género, este tipo de cruces, y que haya un enfoque de interseccionalidad en cada una de las políticas públicas que se tienen al respecto. Entonces, pues yo sé que ya me extendí, pero solamente decir pues que en el marco normativo debe de proporcionar el contenido funcional que obligue y oriente tanto en la regulación como en la actuación de los poderes públicos en todos los niveles de gobierno, y pues también recordar que hace falta la armonización local. Además de la armonización local, también están pendientes la aprobación de legislaciones secundarias que favorezcan la inclusión en temática afrodescendiente en diversos ámbitos, pues hasta ahora solo existen 2 leyes federales específicas que reconocen los derechos de las poblaciones afromexicanas, que es la Ley Nacional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Ley Federal de Protección de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, que se aprobó el año pasado. Entonces, bueno, tenemos muchos retos y ya lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Celeste Sánchez. Por supuesto, desafíos en materia de reconocimiento constitucional y, por supuesto, también has mencionado estos elementos clave en términos de armonizar el marco normativo nacional con el subnacional y, por supuesto, considerar elementos tan específicos como la representatividad y el fortalecimiento de las acciones afirmativas, ir también visibilizando a la población afrodescendiente, no solo de la Costa Chica, sino conformar toda la población mexicana y que entendamos que estamos representados en todas las entidades federativas, y por supuesto los avances en materia normativa de inclusión y en contra de la discriminación, por supuesto. Es importante tener la presencia del legislativo en este evento. Muchas gracias, senadora. A continuación, voy a presentar a la doctora Rosario Cárdenas, presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Si me permiten, voy a mencionar su semblanza curricular. La doctora Rosario Cárdenas es médica cirujana, maestra en demografía por el Colegio de México y doctora en estudios de población y salud internacional por la Universidad de Harvard. A la fecha se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Además es, como ya mencioné, presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Su interés de investigación está centrado en el análisis de las condiciones de salud de la población, las desigualdades sociales, el cumplimiento de los derechos y el monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Sus publicaciones recientes abordan, entre otros temas, el análisis de la situación de salud en el país y sus diferenciales sociodemográficos, estimaciones globales de morbilidad, discapacidad y mortalidad por causas específicas y transformaciones demográficas en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y expresidente de la Sociedad Mexicana de Demografía y consejera académica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Por favor, doctora Rosario Cárdenas. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación a estar en este espacio. Es para mí un gusto la posibilidad de discutir desde diferentes aristas cómo es que podemos visibilizar y atender las necesidades específicas de quienes tienen un ascendente africano y están en nuestro país. Me complace compartir el panel con la senadora. Mucho gusto de estar con usted aquí. Yo voy a utilizar una aproximación distinta a la que hemos tenido hasta esta
durante la mañana para hablar sobre la población afrodescendiente. Y es recuperar lo que el país ha hecho para medir pobreza, porque al estar inserto en un marco de derechos, es una buena manera de aproximarnos a distinguir quiénes no tienen las condiciones para que esos derechos sean cumplidos o ejecutados. Hasta antes de la Ley General de Desarrollo Social de 2004, la aproximación del país a la medición de pobreza es la tradicional, con una perspectiva económica exclusivamente, pero una vez que los derechos sociales son incorporados en esta medición de pobreza, se reconoce que uno necesita una serie de elementos para lograr que las personas puedan desarrollarse, para garantizar que su trayectoria de vida sigue aquello, tiene acceso a aquello que puede requerir para buscar una mejora en su propia condición. Y además, toma en consideración aquello que el Estado ha comprometido, y eso es un elemento fundamental, porque no significa que haya una imposición al Estado de cuáles son las cosas que tendría que estar proporcionando, sino son aquellas que el propio Estado ha dicho que son necesarias para que la persona pueda desarrollarse y con ello la sociedad. De tal manera que entonces la Ley General de Desarrollo Social, al llamar a tener una medición multidimensional de la pobreza, incorpora el bienestar económico, que es la aproximación tradicional, los derechos sociales y además habla de las unidades geográficas, porque estos son los espacios en los cuales van a poder definirse las políticas públicas que son evaluables. Si nosotros no tenemos ese espacio, entonces no tenemos alguien que tenga que rendir cuentas porque está ocurriendo el elemento. Podemos cuestionar esta división político-administrativa de municipios, de entidades federativas, de frontera, pero el hecho es que nos organizamos de esa forma y los presupuestos o los órdenes de gobierno están dados con esa distribución. De tal manera que entonces, tomando en consideración estos tres espacios, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social pasó de lo que está mencionado en la ley a hacer operativo 6 derechos sociales que van a incorporarse a la medición de pobreza. Considera la calidad de la vivienda y los espacios con los que esta cuenta, pensando en las necesidades de una familia, de una unidad doméstica, de una persona. También incorpora lo que es el rezago educativo, y ahí es muy importante reconocer que, de nuevo, respetando los compromisos que el Estado adquiere, se toma en consideración lo que para las generaciones era la educación obligatoria. En el pasado era la educación primaria, hace muchos años, ahora sería el bachillerato, completarlo. De tal manera que no hay una sobreestimación ni tampoco una subestimación de este rezago educativo al incorporar el elemento de cohorte. El acceso a la seguridad social es igualmente importante. Por supuesto, en el país está permeado por el acceso y en la permanencia en la actividad económica remunerada y particularmente el gobierno o la iniciativa privada, pero significa acceso a salud y también representa acceso a pensiones contributivas, y eso lo hace especialmente relevante, y de ahí que haya formado parte de lo que la ley señala como necesario para incorporarse a la medición multidimensional de pobreza. El acceso a servicios de salud como este elemento indispensable para que las personas puedan desarrollar su trayectoria de la mejor manera posible, la presencia de los servicios básicos en la vivienda y el acceso a alimentación. Esos son los 6 derechos sociales que están ahora mismo incorporados en la medición multidimensional de pobreza. No quiere decir que den cuenta de todos los que hay. Hay algunos desafíos sobre los cuales el Coneval está trabajando, por ejemplo, cómo medir el derecho a un medio ambiente sano, cómo medir el derecho a la no discriminación, pero no son elementos fáciles para pasar a una operación simple, requiere una discusión profunda y el Consejo está trabajando en ello. Este esquema con los derechos sociales, el componente económico, nos lleva a tener la posibilidad de distinguir en la población quienes se encuentran en una condición de pobreza extrema,
quiénes están en una situación de pobreza moderada y quiénes se encuentran en una situación de pobreza. Y es la combinación entre los niveles de ingreso, la línea de pobreza extrema y la presencia de 3 o más carencias sociales, nos señalará quienes están en extrema pobreza, en pobreza extrema. Quienes tengan un ingreso por debajo de la línea de pobreza y tengan 1 o 2 carencias sociales estarán en una condición de pobreza moderada, y evidentemente la combinación de ambas nos dirá que a partir de que alguien tiene una carencia y tiene un ingreso por debajo de la línea de pobreza, está en condición de pobreza tal cual, si no queremos distinguirla. ¿Por qué se distingue entre moderado y extrema? Porque esta es una medida que está orientada a política pública. Y lo que nosotros queremos es poder reconocer quiénes están en una necesidad mayor para que sean los primeros en recibir la acción de política pública. Y también para tener elementos de monitoreo y de evaluación que nos digan que, por ejemplo, cuando una política pública es exitosa, pobreza extrema se reduce, las personas están moviéndose en una primera instancia moderada y eventualmente quisiéramos que estuvieran sin ningún problema de pobreza. Cuando nosotros pensamos que además está combinándose con el componente económico, podemos entonces reconocer que estaríamos en condiciones de distinguir si las personas están en una situación de vulnerabilidad porque su ingreso es algo que está inestable o está por debajo de lo necesario, o bien por carencias sociales y no solamente en una situación de pobreza. De tal forma que entonces podemos distribuir al total de la población en función de cuál es su condición entre el ingreso y las carencias sociales, y con ello entonces, si alguien estuviera interesado en promover una política pública, por ejemplo, para vulnerabilidad, podría encontrar quién es el espacio, dónde está ubicado ese subgrupo de la población, y por supuesto lo que quisiéramos es que toda la población estuviera en una condición donde ni tuviera situación de pobreza ni tampoco de vulnerabilidad. Ese es el ideal al que quisiéramos movernos. El método es muy importante reconocer que es transparente y que además muy afortunado el hecho de que INEGI produce la información, toma la información en campo, Coneval la utiliza para generar sus estimaciones y al ser 2 instancias independientes están entonces en una condición de complementariedad y frente a la sociedad en un elemento de transparencia. El método fue desarrollado por Coneval tomando la ley como el elemento guía para pasarlo a ser operativo. El método está publicado, está disponible para toda la sociedad y es replicable. Cada vez que se publica información sobre pobreza de manera bienal o quinquenal para los municipios, los 3 programas de cómputo que se pueden utilizar están disponibles para el público y cualquiera que utilice la misma fuente y ese programa tendrá los mismos resultados. Y eso es un elemento muy importante al tratarse de un tema tan delicado como es pobreza y la valoración de la política pública. La fuente de información, como dije, la provee INEGI y es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. El hecho de que sea una encuesta tiene también como ventaja que va a estar reflejando la experiencia de la población. Si se tomara un registro administrativo, necesitaríamos que ese registro administrativo fuera auditable, que nos constara que lo que está contenido ahí es lo que ocurre y que no ha estado expuesto a diferentes elementos que en ocasiones buscan ampliar la base o reducirla según sean los incentivos correspondientes. Cuando nosotros vamos con la población y le preguntamos cuál es su condición respecto a los derechos sociales o a su condición de ingreso, lo que tenemos entonces es la propia experiencia de la población incorporada en esta medición y ese es un elemento muy importante. ¿Cómo se mide cada uno de los derechos sociales? Ya comenté sobre el rezago educativo. En el caso de servicios de salud, se busca la carencia de acceso a servicios de salud y por lo tanto si las personas reconocen a dónde tendrían que acudir para
recibir la atención médica que requieren. Evidentemente, es una aproximación muy simple a los servicios de salud. Uno puede pensar sobre lo efectivo de esos servicios, la calidad de los mismos, lo oportuno de estos, el tiempo de traslado, el tiempo de espera, pero lo que encontramos es que mientras la información sobre pobreza medida esta carencia con esta fuente de información siga mostrando que los niveles de carencia de acceso a servicios de salud son muy altos, sigue siendo valiosa y válida para decirnos dónde están los principales problemas. Porque si la persona ni siquiera puede reconocer a dónde acudir, entonces el resto de la cadena, no importa que esté funcionando, nadie la va a demandar. En el caso de la Seguridad Social, tiene el componente de las pensiones contributivas y también incorpora, dada la orientación de la medida, las pensiones que el gobierno ha establecido desde hace mucho tiempo, especialmente para población adulta mayor. En el caso de la calidad de la vivienda y sus espacios, por supuesto interesa saber si el piso es de tierra, si el techo es inestable, es algo de cartón, lo mismo las paredes, y si hay un elemento de hacinamiento definido como 2.5 personas por habitación. Podemos discutir sobre si esta es la mejor forma de operarlo, pero finalmente está disponible al público y dependiendo de la aproximación, la perspectiva, hasta un elemento filosófico, puede incorporarse algo distinto. Los servicios básicos en la vivienda, los que se busca recuperar, tienen que ver con que exista el agua, que haya drenaje, que tenga electricidad y que no se cocine con carbón o leña sin que haya una chimenea. El entendido de que eso es algo que afecta de manera notable la salud de las mujeres en primera instancia y en segunda de los niños. Y en términos de alimentación hay una escala que Coneval utiliza para este propósito que puede identificar 4 niveles de inseguridad alimentaria, da cuenta de la inseguridad moderada o severa y por una adición legislativa tiene que responder a si la alimentación es nutritiva y de calidad. Y eso es lo que tienen las medidas más recientes. A partir de este esquema y dada la disponibilidad de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, desde 2008 hasta 2018 se tiene la información a nivel nacional, lo mismo 16 a 20. La diferencia es que 8 a 18 es la información antes de una actualización legislativa, normativa, que incorporó, entre otras cosas, la alimentación nutritiva y de calidad, pero 16-18 es comparable. Lo mismo para las 32 entidades federativas y para los más de 4.500 municipios del país están las mediciones de 2010, 2015 y 2020. De tal forma que entonces un esquema que nos permite distinguir qué es lo que le ocurre a la población en términos económicos y en términos de derechos sociales es de gran utilidad para señalar cuáles son los espacios de mayor oportunidad o dónde estamos dejando a alguien atrás, o a la inversa también, distinguir aquellos que han sido correctamente identificados y atendidos, cubiertos con alguna acción de política pública. En el caso de la población afrodescendiente en el país, como ya se señaló, INEGI es quien recupera esta información, es una autoidentificación. Más o menos 2% de la población total del país se declararon como afrodescendientes, lo que equivale sobre 2.5 millones de personas, pero también es interesante que el 80% de las personas que se declararon afrodescendientes también se declararon indígenas. Y es esta la combinación que me permite a mí señalar que podemos utilizar como un elemento proxy solamente lo que está ocurriendo con la información, con la población indígena, para darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo respecto a pobreza en población afrodescendiente, dado que al utilizar una encuesta y ser 2.5 millones, no hay forma de aplicar el método para llegar a poder separarlo en todas las dimensiones que he señalado. Es una cuestión de la teoría estadística que no permite que lo hagamos de esa manera para poder tener lo que le está ocurriendo a la población afrodescendiente como tal. Y entonces la aproximación
de la población indígena, que es la que muestro en este caso. La identificación de la población indígena también es una autoidentificación a través de hablar la lengua. Se declara que se habla y entonces se toma como población indígena. Y esta es la distribución de los niveles de pobreza o de vulnerabilidad en 16, 18 y 20 para la población indígena. Y lo que vemos es que efectivamente es una población que presenta rezagos muy importantes, porque los dos primeros escalones, el de pobreza moderada y pobreza extrema, nos llevan a que más o menos 3 de cada 4 personas que son reconocidos como población indígena a partir de hablar una lengua, están en condiciones de pobreza extrema o moderada. Si contrastamos esta imagen con lo que ocurre para la población no hablante de lengua indígena, a quien reconocemos entonces como no indígenas bajo esa clasificación, entonces la imagen se modifica. La pobreza moderada es amplia, pero la extrema es mucho más baja, y tenemos ya un componente de población que no está en condiciones ni de pobreza ni de vulnerabilidad. Este es el contraste que nos dice que somos un país con una desigualdad muy profunda, que tenemos mucho espacio de maniobra de las políticas públicas para atender lo que se señala en los ODS, de reducir estas brechas y lograr entonces que las personas tengan la eliminación de los obstáculos que impide que ejerzan sus derechos sociales. Solo aquellos que están contenidos en la medición, insisto. Hay otros que son igualmente importantes, no necesariamente forman parte de la política de desarrollo social, hay otras políticas que también abarcan ciertos elementos de derecho, pero al menos estos 6 están reflejados aquí. Y si vemos las carencias sociales, y presento 3 y 3 en 2 gráficas, esta es la diferencia entre poblaciones indígenas y poblaciones no indígenas. Ven ustedes que la línea lila está señalando la seguridad social, en la línea intermedia el rezago educativo, la verde, y la amarilla la falta de acceso a servicios de salud. En 2020 para las 2 poblaciones aumentó, pero aumentó de manera más importante para la población indígena. Con lo cual entonces, si veníamos mejorando el acceso a servicios de salud, como lo muestra 16 y 18, en 20 la pandemia y otros elementos deterioraron la condición de acceso a servicios de salud para esta población. La diferencia es notable entre los 2 segmentos de la gráfica, de acuerdo a la clasificación o al espacio al cual pertenezca, población indígena o no indígena. Y si vemos las otras 3 carencias, encontramos esta imagen que todavía es de mayor contraste, porque la población no indígena está por debajo del 20%, sea en su acceso a alimentación nutritiva y de calidad, los servicios básicos de la vivienda y las características que esta vivienda tiene en términos de calidad de espacios. Mientras que lo que encontramos en la población indígena es que para 2020, básicamente 7 de cada 10 viviendas no tenían los servicios básicos en la misma. Y ese es el contraste con el que vivimos en estos últimos años entre estas 2 poblaciones, clasificadas de manera muy amplia por ese hablar lengua indígena. Y estas son las líneas de pobreza que también nos dicen cómo se encuentra. Mientras que la situación de pobreza extrema en la población indígena es de alrededor del 80%, en la población no indígena es sobre el 50%, y la del ingreso, para darnos la línea de pobreza, la mitad para población indígena, sobre el 15% para la población no indígena. Ese es el tamaño del desafío que tenemos y la necesidad entonces de visibilizar lo que ocurre al interior de este grupo, que también, dadas las respuestas del 80% de quienes se reconocen como afrodescendientes, son indígenas también. La necesidad entonces que tenemos de ir avanzando en distinguir cuáles son las combinatorias que están afectando a cada uno de estos subgrupos de la población.
Las ventajas de utilizar una información proveniente de la encuesta son muchas, pero ciertamente tenemos la dificultad de grupos pequeños. No es posible, por ejemplo, desde el punto de vista estadístico, separar para entidades federativas por poblaciones indígenas o tampoco para las 60 lenguas, más de 60 lenguas que existen en el país, que también son igualmente importantes si uno está pensando cómo acercar de manera eficiente información, cómo comunicar, cómo transformar algunos usos y costumbres que afectan, lo sabemos de manera predominante, la calidad de vida de las mujeres en poblaciones indígenas, al menos que es lo que sabemos. Y esta es la información entonces que quería compartir con ustedes el día de hoy para señalar que es un camino muy importante que tenemos que continuar visibilizando a todos aquellos que tienen rezagos, porque el esquema de derechos señala que ninguno de nosotros puede tener una condición distinta frente a estos, y la magnitud de la labor que el país tiene que desarrollar es, como ya lo muestran estos datos, suficientemente amplia como para requerir que tengamos esa información de manera más detallada cuanto antes para continuar avanzando en esa línea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosario Cárdenas. Por supuesto, a partir de las contribuciones que nos han, de las reflexiones que nos han presentado nuestras ponentes, diferentes elementos que se hablan con la mesa anterior en términos de lo que significa la representación política, lo que implica la visibilidad más allá de un conteo y por supuesto el reforzamiento de la identidad. También el fortalecimiento de las acciones afirmativas y lo que estamos viendo en la mesa es la articulación de diferentes actores clave en el proceso de formulación de políticas, programas, por supuesto basados en evidencia, donde tengamos presentes la evaluación, el monitoreo de diferentes mecanismos para poder dar cuenta de que esas políticas realmente están siendo eficientes y hacer de nuevo este énfasis en que necesitamos hacer análisis estadísticos mucho más finos de la información para buscar dónde están esas brechas y precisamente garantizar la transformación y mejorar la vida de las personas afrodescendientes. A continuación vamos a abrir un espacio para preguntas, por supuesto iniciamos con nuestros colegas aquí presentes en el auditorio, vamos a retomar, si me permiten, tal vez 3 preguntas aquí. Y posteriormente haremos también tomaremos preguntas de nuestros colegas que nos acompañan de forma virtual y también después abriremos un espacio para respuestas sobre el intercambio de reflexiones entre nuestras ponentes. Si tenemos alguna participación aquí, por favor. ¿Alguna reacción en particular? ¿No? Y tal vez con nuestros colegas de forma virtual, si me comparten, si tenemos alguna pregunta en línea. ¿No? ¿Todo bien? Todo quedó muy claro. Tal vez un intercambio entre nuestras ponentes, algunas reflexiones que quieran compartirnos finales. Gracias. Bueno, solamente en la parte final donde mencionaba los datos sobre pobreza entre la población que se identifica como indígena y no indígena y que quizás podría ser referencia para tomarla como para la población afrodescendiente porque es la que porque el 80% de la población también se reconoce como indígena, ¿no? Entonces sería importante eso, pero más allá de eso, ¿qué nos podría decir específicamente de las, o sea, si tiene alguna más información como desagregada de la población afromexicana y que pueda ayudar en esto de también en generar, ¿no? Cuáles son las especificidades de la población. Tenemos solamente un poco de información porque creo que eso también nos habla de un gran reto que tenemos dentro del movimiento afromexicano, que hace falta mucho
mucho más especializarse, profesionalización dentro del movimiento, porque para que haya esta perspectiva desde el movimiento y que el análisis de los datos se haga desde dentro, ¿no? Y que se haga con esta perspectiva. Entonces, considero que sería fundamental esto, que hemos visto que hay muchos datos también acerca de la población indígena, no digo que los suficientes, pero mucho más que de la población afromexicana, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos buscar incidir en ellos? Yo creo que un gran aliado es el Fondo de Población y que buscaría que esto se desagregara. Estoy totalmente de acuerdo con usted en el hecho de que la población indígena de ninguna manera es equivalente directo a la población afrodescendiente. Sí es una proxy porque ante la situación que estadísticamente nos impide utilizar la misma fuente para aplicar este método de medición de pobreza y llegar a conocer qué le ocurre en esos términos a la población afrodescendiente, esta es una manera. Me parece que difícilmente podríamos decir, si reconocemos que hay dos rondas de migración o dos grupos claramente diferenciados de población afrodescendiente en el país. Un primer grupo que es el que lleva asentado en el país siglos, que llegó como parte de un movimiento de desplazamiento forzado, totalmente ilegal, y que ha entrado en un proceso de mestizaje similar al que tiene la población que colonizó con la población local. Y ese es un grupo que tiene ciertas características y está asentado en ciertos espacios. Pero recientemente, yo diría sobre una década, hemos estado teniendo migración reciente de origen africano o de origen afrodescendiente de zonas de América Latina donde este mestizaje no fue de la intensidad que tiene el país. Y son dos poblaciones que tienen características muy distintas. De hecho, serían tres grupos que uno podría identificar. El grupo que ya lleva tiempo asentado en el país tiene características muy similares en términos de pobreza, de acceso a servicios de salud, de acceso a satisfactores o cumplimiento de sus derechos parecidos a poblaciones indígenas. El grupo que viene con los movimientos de migración indocumentada es un grupo que tiene también características muy complicadas de paso por el país y quienes llegan posiblemente de forma documentada de manera reciente desde África están en una condición distinta. Usted nos comentaba cómo es necesario las acciones afirmativas, por ejemplo, para el caso de educación, y eso no sería distinto de lo que necesitan las poblaciones indígenas. También necesitan estos elementos donde nosotros reconozcamos que hay que eliminar todas las formas de discriminación, si es que están presentes, que evitan que las personas que tienen las condiciones requeridas accedan a los espacios de educación, a los espacios laborales, etcétera. Lo que podemos encontrar en esta información, que estoy totalmente de acuerdo, no refleja lo que ocurre con la población afrodescendiente, es que están, una parte muy importante, 4 de cada 5, están en la misma condición que la población indígena. Y eso significa la pobreza más extrema que nosotros observamos en el país. Podemos encontrar un mecanismo de amplificación de los trabajos antropológicos. No veo otra forma en la cual podamos nosotros, de la manera más rápida, generar un mapa de afrodescendencia con mayor detalle, pero no es algo que podamos tener disponible en un año o dos. Llegar a tener una encuesta que de forma estadística refleje lo que 2.5 millones de personas viven en este país cuando somos 130 millones, es algo inviable presupuestalmente hablando. Y sin embargo necesitamos encontrar esos mecanismos y me parece entonces que la confluencia de las aproximaciones cuantitativas y cualitativas nos dirá esto. Ahora, en el caso de la población afrodescendiente, un elemento muy importante es cómo recuperar, por lo que se ha discutido aquí, cómo se recupera el componente cultural. Cómo es que las personas
pueden ir más allá de la parte genética, de la parte de ancestral o ascendientes, cómo es que recuperan su componente cultural. Y eso es un movimiento global que uno lo puede encontrar en muchos lugares del mundo, y creo que es también algo sobre lo que tendríamos que, sobre lo que podríamos trabajar. Pero corre en paralelo de garantizar que las personas tengan las condiciones para ejercer sus derechos. Porque si bien es cierto que los derechos culturales forman parte de los DESCA, estos otros son igualmente importantes para garantizar que las personas tienen las oportunidades para desarrollar su vida de la mejor manera posible. Y mientras no garanticemos acceso a la escolaridad, acceso a servicios de salud, etcétera, no estaremos en condiciones de que estas personas puedan entrar a los aspectos de trabajo y etcétera, para tener una vida en condiciones similares al resto de sus pares. Y eso es lo que el trabajo de pobreza nos permite hacer. Nos permite identificar dónde están los derechos sin ejercer y, por lo tanto, qué es lo que podemos estar el gobierno definiendo como política pública, las acciones legislativas identificando como normativa, y el resto de la sociedad, sea sociedad civil, sea academia, revisando, monitoreando y evaluando esas políticas para ver que sean las mejores, que cumplan con lo que se ha señalado y que realmente transformen la vida de las personas en un sentido positivo, que eliminemos los obstáculos y los actos de discriminación que afectan predominantemente a esta población indígena, población afrodescendiente y otros grupos en la sociedad que también están siendo indicados por sus diferencias. Y eso es lo que, de ahí que quise compartir con ustedes hoy, cómo se construye y cuáles son algunas de las ventajas o bondades que yo le veo, pero por supuesto que estaría abierta que usted me indicara que tal vez o no la señalé adecuadamente, o usted tiene alguna otra experiencia aparte de su trabajo legislativo. Gracias. Muchas gracias, por supuesto, senadora Celeste Sánchez Ujía, doctora Rosario Cárdenas, por sus reflexiones y por este intercambio. Y ahora vamos a pasar al siguiente panel. Agradecemos su participación en este segundo. Muchas gracias. En el siguiente panel vamos a retomar diferentes voces y es otro momento, vamos a quitarle un poco esta parte académica del seminario, vamos a entrar en una discusión mucho más activa y por supuesto nos va a acompañar la doctora Itza Varela en la moderación de la siguiente mesa. Invitamos por favor a nuestros colegas del tercer panel a tomar parte en este presidium, por favor.